Éxodo capítulo 16, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 12 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Dios apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Leímos hasta el versículo 20. Leímos del versículo 1 al versículo 20. Ayer terminamos cuando ellos murmuraban porque tenían sed. Llevaban 3 días y cuando encontraron aguas, las aguas que encontraron eran aguas amargas. ¿Por qué murmuraron? Ayer miramos exactamente por qué murmuramos. En el capítulo 15, al principio ellos cantan, ¿sí? Bueno, al principio, ¿quién canta? Canta Moisés, y ellos cantan con Moisés. Es muy diferente. ¿Ustedes han oído la expresión? Es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Y sí, tiene cierta razón esa expresión, porque aún los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero ¿quién le cree a la palabra de Dios? Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Realmente, ¿quién puede creer a la voz de Dios? Esa es la gran diferencia. Entonces, ayer miramos cómo el pueblo de Israel creía, pero creía realmente ¿en quién? En sí mismos. Ellos no creían realmente en Dios. Cuando estaban cantando, cantó Moisés, y ellos aparentemente estaban cantando junto con Moisés, pero realmente ellos estaban cantando desde el corazón, es decir, ellos creían lo que estaban cantando. Estaban dando gracias, y hasta ese punto todo el mundo puede dar gracias. Pero ellos tenían fe. Ayer terminamos, esa fue la conclusión del día de ayer. Ellos tenían agradecimiento por lo que Dios había hecho, pero no tenían fe.
No sé si se dan cuenta, en el mundo natural, es decir, con las demás personas, es normal que las demás personas le digan a uno gracias. Pero esa persona que le dice gracias a uno ese mismo día les puede estar haciendo reclamos. Es decir, ese mismo día puede estar peleando con uno. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento rápidamente se va. Todo lo que el ser humano hace rápidamente se desvanece. Y cuando alguien lo mantiene por mucho tiempo está haciendo teatro, es hipócrita. Por ejemplo, para un hombre conquistar a una mujer, le dice lo que la mujer desea. Pero cuando pasa 1 año, 2 años de que se casaron, se sigue diciendo las mismas palabras hermosas, o ya de pronto le habla duro, ya le sube el tono de voz, ya empiezan a pelear, empiezan a discutir, empieza razón contra razón. Cuando uno tiene la razón y el otro tiene la razón, inevitablemente los dos empiezan a pelear. Aquí miramos en estos primeros versículos la relación de Dios con su pueblo, con Israel. El pueblo creía en Dios, no creían en Dios. A pesar de que habían visto la gloria de Dios, estaban agradecidos, pero no tenían fe. Porque creer a Dios realmente es tener fe. Lo que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad, lo dice Juan 4. ¿Pero a qué se refiere? Cuando busca adoradores en espíritu y en verdad, se refiere a que está buscando personas que realmente le crean. Personas que no crean en sí mismos, sino personas que crean a la palabra de Dios. Miremos el versículo 1 de hoy. Hoy leímos el capítulo 16 del 1 al 20. Vamos a mirar, vamos a tratar de analizar versículo por versículo de una manera muy rápida por el tiempo corto que hay. En el versículo 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Aquí aparentemente dice que murmuraron contra Moisés y Aarón. Ahora, ese punto de vista, ¿ese es el punto de vista de Dios o el punto de vista humano? Hago esta pregunta, no sé, espero que estén atentos, estoy haciendo la pregunta. Cuando dice que todo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Cuando dice de esa manera, eso que dice en este versículo, que murmuraron contra Moisés y Aarón, ¿es el punto de vista de los hombres o el punto de vista de Dios? Es decir, ¿es conforme a la palabra? Humano, efectivamente. ¿Y por qué sabemos que es el punto de vista humano? Aquí dice, ¿no? El versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué sabemos que es el punto de vista humano? Porque más adelante Moisés y Aarón le dijeron: contra nosotros no estás murmurando, porque nosotros ¿qué somos? Ellos tenían fe. Acuérdese, el corazón del pueblo de Israel y el corazón de Moisés era totalmente diferente. ¿Quién tenía fe? Moisés. Moisés tenía fe. Como Moisés tenía fe, quería decir que el corazón de Moisés era uno solo con el corazón de Dios. Tenían un mismo corazón. Eso es tener fe. Pero entonces, como Dios y Moisés tenían el mismo corazón, tenían un mismo corazón, es decir, en la Biblia dice que David es varón conforme al corazón de Dios. Pero cuando miramos lo que pasa aquí, el corazón de Moisés también ya se había hecho uno solo con el de Dios. Lo vimos en el día de ayer también. Entonces, ¿ellos qué dijeron? No, ¿qué somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, ustedes están murmurando realmente contra Dios. Lo dice Moisés. ¿Por qué lo puede decir así? Porque aparentemente es contra ellos, pero ellos dijeron: ¿nosotros qué somos? Nosotros no somos nada. Acuérdense que dice el Salmo 62, versículo 9. Bueno, lo hemos mencionado, pero nunca lo habíamos leído directamente. Vamos a leerlo el día de hoy. Salmos, capítulo 62, versículo 9. Espero que tengan Biblia. Salmos, capítulo 62, versículo 9. Salmo 62, versículo 9. Ya estoy en el Salmo 69, están bien pegaditos. Salmo 62, versículo 9, dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Sé que esto que dice este versículo suena feo para el común de las personas. La gran mayoría dice: uy, a mí nunca me habían leído ese versículo en la iglesia, tan feo que dice ese versículo. ¿Cómo así que todos los hombres pesándolos en balanza serán menos que nada? ¿Por qué dice, uy, tan feo? A mí no me gusta. A mí no me gusta que me hablen así. A mí me gusta que me digan que yo soy el príncipe, que yo soy la niña de los ojos de Dios. Eso sí me gusta, eso sí me agrada, eso sí me hace sentir feliz. Pero eso que acaba de leer, que pesando a todos los hombres en balanza son menos que nada, guácala, uy, tan feo ese versículo. Eso decíselo a los asesinos, a los que están en la cárcel.
No, aquí dice pesándolos a todos. Ay, no, más feo decir que todos. Ay, ¿por qué nos va a meter en el mismo paquete con asesinos, con sicarios, con ladrones? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ¿Dios qué mira? Dios lo que mira es el corazón. Por eso dice Dios, pesándolos a todos en balanza son menos que nada. ¿Qué dijo? ¿Quién pudo creer a eso que está en el Salmo 62, versículo 9? Lo pudo creer David. David es el que lo está diciendo. Pero ¿quién más lo pudo creer en el Antiguo Testamento? Bueno, en toda la Biblia. No, hablemos del Antiguo Testamento, porque cuando miramos el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo lo pudo creer. Lo podemos ver. Al leer las epístolas de Pablo, él también dice que nosotros no somos nada. Entonces, hay pocas personas que lo han podido creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, el apóstol Pablo, siendo justo, ¿sí? David, bueno, porque era el varón conforme al corazón de Dios. Pero aquí estamos viendo que Moisés se expresa de la misma manera. Ustedes no están murmurando contra nosotros, porque nosotros no somos nada. La murmuración de ustedes, aunque ustedes piensan que están murmurando contra mí, contra Aarón, pero ustedes realmente están murmurando contra Dios. Desde el punto de vista humano, están murmurando ¿contra quién? El punto de vista humano, están murmurando contra Moisés, el siervo de Dios. Pero realmente es así. Moisés aclara, ustedes están murmurando es contra Dios, porque nosotros no somos nada. Entonces, no sé si se acuerdan en el caso del apóstol Pablo, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso, y él era perseguidor de la iglesia. Como cuando era perseguidor de la iglesia, él creía que servía a Dios, él creía que rendía servicio a Dios, así apresando a los justos, llevándolos a la cárcel, a que los azotaran, a que los apedrearan, a que los mataran. Él fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia. Cuando él hacía esto, él pensaba que era enemigo de Dios o pensaba que estaba con Dios. Él pensaba que lo hacía para Dios. Él pensaba que todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios, que todo lo que él hacía agradaba a Dios. Pero a pesar de que él estaba persiguiendo era a los justos ¿qué son? Bíblicamente, los justos, la congregación de los justos se llama iglesia. Y la iglesia, o sea, la congregación de los justos, es el cuerpo de Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Saulo, que bueno, no es que se le haya aparecido, cuando le habló, ¿sí? Le dijo, cuando se le atravesó en el camino, suena mejor, ¿sí? ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los justos? ¿Así le dijo? No, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que él estaba persiguiendo era a los justos, a la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo algo claramente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como Aarón y Moisés, exactamente, el siervo de Dios, está diciendo, ustedes no murmuraron contra mí, porque yo no soy nada. Ustedes realmente murmuraron contra Dios. Asimismo, cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos la frase que dijo después nuestro Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero así era. Vamos a mirar versículos más adelante. Tratar de pasar todo el capítulo. Bueno, hasta el versículo 20. Dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren lo que están diciendo ellos. Ellos ¿a quién siguen echándole la culpa? No están murmurando contra Moisés, realmente están murmurando contra Dios, directamente contra Dios. Ya miramos que el pueblo no tenía fe. ¿Quién sí tenía fe? Moisés tenía fe. Pero ellos estaban con el que tenía fe. No, ellos estaban en contra del que tenía fe. Pero ¿qué decía Moisés? Ustedes no murmuran contra mí, ustedes murmuran contra Dios. Porque Moisés y Dios eran uno solo. Y Moisés, ¿por qué era uno solo con Dios? Porque tenía el mismo corazón de Dios. Dios, como ve a la humanidad, pesándolos a todos en balanza, son menos que nada. Pero eso, ¿quién lo podía creer? Moisés lo creía.
Los que se estaban quejando lo creían, no. Cuando una persona se queja, ¿por qué se queja? Porque se cree merecedora de algo mejor. Si no se creyera merecedora de algo mejor, no se quejaría. Pero se estaban quejando porque ellos se creían que ellos eran dignos de ser alabados, de ser tenidos en cuenta. Por eso se estaban quejando. ¿Cómo se quejaron en este versículo 3? ¿De qué palabras estaban usando? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. ¿Qué? Des en cuenta la insensatez de las palabras de ellos. Ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en el desierto. Ahora, ellos conocían la promesa que había sido dada al pueblo de Israel, es decir, a los patriarcas, a las 12 tribus. Ellos no la ignoraban, ellos no la ignoraban. Ellos sabían que iban a salir, después de la cuarta generación, ellos iban a salir de Egipto. Dios los iba a sacar. Ellos no ignoraban eso, ellos lo sabían. Pero a pesar de que ellos lo sabían, lo creían, note la diferencia. Una cosa es saber, conocer, y otra cosa es creer. Creer va más allá del conocimiento. En mi caso, cuando recibí la salvación, antes de recibir la salvación yo tenía mucho conocimiento, muchos versículos de memoria, me sabía toda la teoría de la salvación. Yo oía las prédicas y yo quedaba maravillado, porque cómo podían ver a Jesús en toda la palabra. Me compartían sobre números. Y cuando me hablaban de números, me mostraban a Jesús en el libro de números. Y yo decía, pero estas personas, ¿cómo logran ver eso que a simple vista el común de las personas no logra ver? Así, a través de Nehemías, de Esdras, de Oseas, de Abdías, de Habacuc, de Ageo, de Sofonías, a través de cualquier pasaje que se leyera en cualquiera de los 66 libros de la Biblia, me mostraban a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que me lo explicaban, yo quedaba maravillado. Yo decía, pero ¿cómo lo logran ver? Y yo tomaba notas y todo yo me lo estaba aprendiendo. Pero ¿cómo yo lo recibía? Únicamente como un conocimiento. ¿Cuándo pude saber que yo aún no era salvo? A eso, si ustedes querían saber, porque esa es una pregunta que me han hecho muchas veces, me dicen, ¿cómo hago yo para saber si solo tengo teoría o si ya soy salvo? La forma en la que me hicieron saber que yo no era salvo fue porque un día se reunieron en una casa varias personas, ya esto lo he contado, lo voy a resumir. Se reunieron varias personas y el pastor estaba ahí. Nadie, todos los que eran ahí, los que estábamos ahí, éramos, por decirlo de alguna manera, nuevecitos. Yo no era tan nuevo, yo ya llevaba meses. Los demás sí eran nuevos, pero yo tenía el mismo corazón de una persona nueva. Es decir, a pesar que yo llevaba meses escuchando la palabra, pero yo no era salvo. Entonces, junto con los nuevos, me metieron en ese paquete porque yo tampoco era salvo, pero yo no lo sabía, yo no lo creía. Entonces yo no creía que no era salvo, la verdad era que yo no era salvo. Pero yo como me creía, como yo imponía en las diferentes denominaciones, yo imponía manos, oraba en el nombre de Jesús y las personas se sanaban, algunos recibían el Espíritu Santo, lo que le enseñan a uno que es recibir el Espíritu Santo. Algunos se caían y resultaban iriabara, chácara, sándara, ahí en el suelo. Eso es lo que enseñan del Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, ya eso lo hemos hablado en detalle. Ahora, cuando yo realmente recibí el Espíritu Santo, ¡oh, qué sorpresa! Me enteré que todo eso que me habían enseñado, que era recibir el Espíritu Santo, no era recibir el Espíritu Santo. Pero como yo era partícipe de todas esas cosas, yo imponía manos y yo veía esas cosas, pues yo pensaba que yo ya era hijo de Dios, ¿sí? Es decir, mi cristianismo se basaba en mi experimentación. Pero yo no sabía que mi experimentación también podía ser movida por su gestión hipnótica. Ya eso lo hemos hablado y no es el tema del día de hoy. Hay muchos videos en TikTok de los pequeñitos que hemos hecho explicando esto más en detalle. En ese momento yo me creía hijo de Dios, efectivamente. Yo no dudaba que yo era hijo de Dios. Yo estaba seguro. Pero para poder recibir la salvación yo tenía que enterarme realmente dónde estaba. En esa reunión de personas, el pastor leyó 8 versículos de Jeremías. Y los 8 primeros versículos de un capítulo. Y no les doy el capítulo, porque algún día de pronto les puedo hacer la misma prueba. Y en ese momento el pastor dijo, yo siempre les explico a ustedes el Evangelio. Y ustedes me dicen, por supuesto, claro, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿cómo no habíamos caído en cuenta? Así me decían. El pastor decía, así me dicen siempre. Pero entonces esta vez yo quiero que sean ustedes los que me expliquen el Evangelio. Porque yo les explico y ustedes están de acuerdo y aprueban y me dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, así es. Sí. Pero entonces ahora ustedes explíquenme el Evangelio. Ya vuelvan y lean esos versículos y explíquenme el Evangelio. Nos dio 20 minutos. En esos 20 minutos yo los leí al derecho, al revés. Ya me los estaba aprendiendo de memoria de tanto leerlos. Eran solo 8 versículos, pero yo no le podía explicar el Evangelio.
A mí se me empezaron a poner las orejas calientes, porque yo estaba acostumbrado a ganar toda competencia académica. Yo estaba feliz ganándola, así, todo concurso. Cuando hacían exámenes, yo quería participar, porque era feliz así compitiendo académicamente. Y no solo académicamente, ya les he contado en otras áreas, pero yo pensé que eso era algo de conocimiento. Yo dije, pues fácil, eso lo tengo ganado. Pero no pude. Ninguna de las 8 personas que estábamos ahí, después de 20 minutos, le pudimos explicar el Evangelio. En ese momento, él dijo, ya, nadie me explica, se los explico entonces. Todos, sí, ya explique. Yo era solamente callado porque yo no podía entender cómo yo no podía explicarle. Y es más, ese pastor, les voy a decir algo, ese pastor, el que nos estaba haciendo esa prueba, yo lo menospreciaba. Porque por vista, yo sí tenía estudio, por decirlo de alguna manera, más que él. Él no había terminado ni siquiera la primaria. Aquí en mi país existe primaria y secundaria, o también se conoce como bachillerato o high school en Estados Unidos. Yo no tenía, yo sí tenía eso, pero él no tenía ni siquiera eso, ni siquiera la primaria. Es más, él leía mal. Cuando él leía, él no leía los signos de puntuación. Era una persona que cuando yo la veía, yo decía, pero ¿cómo sabe tanto de Dios si ni siquiera puede leer bien? Así yo pensaba. La verdad en mi corazón, disculpen, les voy a ser sincero, esto es horrible lo que les voy a decir, pero yo lo menospreciaba. Pero resulta que cuando él explicó, en ese momento yo quedé con la boca así como en las caricaturas que se le cae la mandíbula. Así me pasó a mí. Mi mandíbula se cayó. Porque lo que yo oí fue otra vez el Evangelio. Él lo pudo explicar claramente, me pudo hacer ver en esos versículos a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces yo quedé sorprendido y wow, yo me fui para la casa pensando, ¿qué hay en él que no hay en mí? ¿Cómo él puede ver algo que yo no lo pude ver? Si fuera algo académico, yo lo superaría, le ganaría. Pero esto no tiene que ver con algo académico. Esto está en un nivel mucho más superior que el nivel académico. Y pensando, yo me quedé meditando en eso. ¿Qué será? ¿Qué es lo que hay en él? Resulta que como en una semana después, escuchando predicaciones, varias predicaciones, escuché una predicación donde hablaba sobre fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento caí en cuenta, yo no tengo el Espíritu Santo, yo no soy salvo. Solamente cuando por fin empecé a dudar de que yo fuera salvo, yo oía las predicaciones de una manera, a partir de ese momento empecé a escuchar las predicaciones de una manera diferente. ¿Con qué corazón las oía antes? Como yo ya siendo hijo de Dios y esto que estoy recibiendo como una teoría que voy a anexarle al carrito de mi cristianismo. Pero con eso que pasó, con esa situación, Dios permitió que yo me diera cuenta de algo, que yo dudara. ¿Realmente yo soy salvo? Cuando yo dudé que era salvo, empecé a escuchar. ¿Con qué corazón escuchaba de ahí en adelante? Queriendo recibir la salvación. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que llegar el momento en el cual alguien me mostrara realmente dónde estoy. Sé que algunas personas pensarían, no, Satanás es el que hace que uno dude de la salvación. Eso en cuanto a las personas que no son salvas, Satanás no necesita hacerlos dudar. Satanás los hace estar seguros de que son hijos de Dios. Porque Satanás es engañador. A una persona que no ha recibido la salvación, si esa persona, Satanás le hace pensar, no, tú eres hijo de Dios, tú no pongas en duda. Tú no pongas en duda de ninguna manera. Eso era lo que hacía Satanás conmigo antes de que yo pudiera recibir la salvación. Bueno, ahí sí un paréntesis, vamos a continuar. Leímos el versículo 3. En el versículo 3 ellos estaban murmurando. ¿Qué dice el versículo 3? Ellos decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. ¿Por qué ellos decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová? Porque en el corazón de ellos no la tenían, la pelea de ellos no la tenían contra Dios. El reclamo que la queja que tenían en su corazón, ellos tenían que buscar un culpable. Acuérdense que Adán fue el primero que hizo eso. En el momento que Adán se separó de Dios, en el momento que Adán comió del fruto que Dios le dijo, el día que comas de ese fruto morirás, el día que Adán perdió la imagen de Dios, ¿qué fue lo primero que salió de Adán? Apenas Dios le hizo un reclamo, ¿qué hizo Adán? Le dijo a Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, la mujer que tú me diste. La primera persona en echarle la culpa a otros, ¿quién fue? Adán. ¿Sí? Pero, ¿en qué momento le echó la culpa a su esposa? En el momento que él ya no tenía nada que ver con Dios. Otro síntoma de las personas que están bajo las obras, fácilmente andan buscando dónde el problema, afuera. Por culpa de mi esposo, por culpa de mis hijos, por culpa de mi mamá, de mis familiares, de mis vecinos, por culpa de los demás. Todo lo que les sucede a ellos, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Ese es uno de los síntomas
con los cuales pueden ustedes identificar a alguien que está todavía bajo las obras. ¿Esa persona puede reconocer su maldad? No. Porque ¿qué le han enseñado Satanás? Bueno, aparentemente las religiones, aparentemente la iglesia donde esa persona está asistiendo, pero realmente ha sido Satanás. ¿Qué es lo que le ha enseñado? Que esa persona está bien. ¿Y dónde está la maldad? Los demás. Por eso cuando leen el versículo que dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿cómo lo interpretan? Ah, maldito sería yo si confío en los demás. No, cuando leemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, eso significa hacerse llamar cristiano, nuestro Señor Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo para poder ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos? Niéguese a sí mismo. Sé que algunos están escuchando esto por primera vez, lo pueden ver en Mateo 16:24. Y si leen el versículo 23, el anterior, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así le dijo. No pones la mira en las cosas. ¿Por qué lo llamó Satanás? Porque pone la mira en las cosas de los hombres. ¿En las cosas de Dios? No, en las cosas de los hombres. Y el versículo 24 es cuando dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero avanzar más en estos 20 versículos y creo que no debimos haber leído hasta el 20 porque toca exprimir cada capítulo, cada versículo de este capítulo. Entonces acá ellos estaban quejándose de esa manera, diciendo ojalá hubiéramos muerto por la mano de Dios en Egipto, porque le seguían echando la culpa a Moisés. Pero, ¿qué le dijo? ¿Qué vemos más adelante? Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo les dice que ellos están murmurando contra él. Es más adelante leímos un versículo donde dice que Dios oyó las murmuraciones que hacían contra él. Pero ellos ¿contra quién se estaban murmurando? Ellos estaban murmurando contra Moisés. Pero Dios, ¿cómo ve? Dios está viendo que ellos estaban murmurando contra él. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién vio que Saulo asolaba, atacaba, perseguía? A él mismo. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo a Saulo, ¿tú por qué persigues a los justos? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Perseguir a un justo significa perseguir a Cristo, realmente. Bueno, leamos el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Creo que solamente lo que tengo que explicar de este versículo es mucho. Entonces creo que solamente vamos a ver hasta este versículo realmente. Mañana yo creo que vamos a tener que retomar estos versículos del día de hoy. Aquí, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo que quería ver si ellos andan en la ley. Pero no sé si ustedes sepan que hasta este momento no se habían dado los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo 16. ¿Y cuándo se da la ley? En Éxodo 20. Es más, ¿en qué momento surgió la idea de que se diera la ley? En Éxodo 19. Ya eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Pero ¿por qué aquí Dios está diciendo, quiero ver si andan en mi ley? Para que les quede claro, Dios está diciendo, quiero ver si escuchan mi palabra. Lo mismo que está en Isaías 42:19. Ya lo hemos visto detalladamente. Dios, ¿a quién busca? Una persona que pueda oír. ¿Pero quién puede oír? El que es sordo. Sé que algunos de pronto no entenderán esto que les estoy diciendo, pero ya eso lo hemos explicado más detenidamente. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Sino mi mensajero que yo envié. Porque la persona que puede oír, el que puede ver, Satanás dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese es el corazón de Satanás. La persona que cree que tiene libre albedrío, esa persona no tiene nada que ver con Dios, porque cree que Él decide, y que Él decide cuándo se vuelve cristiano, cuándo no se vuelve cristiano, cuándo sigue a Dios, cuándo no lo sigue. Esa persona está en el engaño más grande, pensando que él puede acercarse a Dios cuando a él se le dé la gana. Disculpen la expresión. Aquí, ¿qué dice? ¿Dios qué les dijo? Bueno, voy a resumir varios versículos en este. Dios les dijo que comieran, ¿qué? Les dio el pan del cielo, pero Dios ¿qué les dijo? Que recogieran lo que se podían comer en un día. Así lo acabamos de leer. Dios les dijo que se comieran lo que pueden comer en un día, que no recogieran más, recogieran lo que se pueden comer. Y que le había dicho, también lo leímos en el versículo anterior, no dejen nada para mañana, que no dejaran nada para mañana. Bueno, eso lo leímos ya casi al final, ya casi llegando al versículo 20. Moisés tuvo que repetirles, no vayan a dejar nada para mañana. Y en el versículo 20, vamos a leer el versículo 20. El versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés,
sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Cuando dice el versículo 4, que para ver si andaban en su ley, cuando Dios dice que Dios quiere ver si andan en su ley, está diciendo si pueden guardar mis palabras. Hay personas que cogen la palabra ley de una manera textual sin ver el corazón de Dios. Si en ese momento no había llegado la ley, faltaban 3 capítulos para que llegara la ley, 4. 3 para que realmente ellos la pidieran, porque fueron ellos quienes la pidieron, y 4 para que realmente llegara. En ese momento, si no había ley, porque Dios dice para que anden en mi ley. Voy a leerlo textualmente como dice ese versículo. Dice el versículo 4, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llevar pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Ahí les dijo, recogerán para un día, lo suficiente para un día. Ya una vez que Dios dijo eso, ¿qué quería Dios ver? ¿Ellos escucharon o no escucharon? ¿Y qué vemos? ¿Ellos pudieron escuchar la voz de Dios? A pesar de que Dios lo habló directamente, se lo dijo a Moisés, Moisés se lo repitió a ellos, pero ellos hicieron como Dios dijo. Ellos escucharon selectivamente. No sé si sepan qué es eso. Escuchar selectivamente es, Dios dijo así. Pero yo creo que es que a mí me parece, mezclaron con su pensamiento. Al mezclar con su pensamiento ya no hay nada de la palabra de Dios ahí. Por eso el requisito de nuestro Señor Jesucristo, el que nos puso, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Espero que no olviden este requisito, ténganlo en cuenta. Esta es la clave para realmente ser verdaderos cristianos. La persona que se logra negar a sí mismo. El que no se logra negar a sí mismo está mezclando. Piensa, no, pero yo no estoy de acuerdo, yo no entiendo por qué, y a mí me parece. Mientras la persona sea así, está igual que el pueblo de Israel, no puede recibir la palabra de Dios. Bueno, hoy espero que quede esto claro. Si no queda claro, inevitablemente mañana vamos a retomarlo porque los versículos que siguen, terribles. Terrible para exponer el corazón del ser humano, pero bueno, todas las cosas ayudan para bien. Es lo mejor para que nosotros entendamos qué es lo que hemos estado haciendo mal delante de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy y que pudieron perdurar, porque muchos entraban y salían, permite que puedan recibir la salvación. Te lo pido y te lo pedimos junto con los hermanos que en este momento están orando conmigo. Permite que las personas que pudieron escuchar tu palabra el día de hoy, esa palabra limpie a esas personas. Porque si tu palabra los limpia, serán verdaderamente libres. Si tu palabra no limpia, si tu palabra no les permite la salvación, no hay nada más que pueda darle la salvación a una persona. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no vienen. Para todos les deseo que esta palabra realmente quede en el corazón. Y la cita, recordemos nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento que son las 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos. Cojan sus relojes, sus celulares y miren que son las 34. Todos los días estamos finalizando a esta misma hora. Y todos los días estamos empezando 33, 34 minutos antes de esta hora, cuando la hora es en punto 00. Nos vemos mañana, no se lo pierdan. Chao.